Mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes, queridos amigos, para usted que va a escuchar esta parte, le pido que se quede hasta el final para que tenga una idea de lo que queremos tratar. Este tema que vamos a tratar es un tema controversial. Tiene que ver con el día de reposo de Dios, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que fue quitado, fue cambiado. Y este cambio estaba predicho en la palabra de Dios, mis hermanos queridos. Daniel 7:25 lo dice con toda claridad, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es una profecía que abarca mucho tiempo en la historia, y que se cumple también con Apocalipsis 13:1, la bestia que sale del mar. Ese poder ha intentado cambiar los tiempos proféticos y la ley de Dios. Lo intentó, pero no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque siempre a través del tiempo Dios ha tenido un remanente que ha exaltado esa ley. Así que, mis hermanos, eso es básicamente lo que yo quiero que miremos en esta sección. ¿Quién cambió ese día? ¿Quién cambió el día de reposo? Por supuesto no fueron los judíos. Fue el poder que está referido allá en Daniel 7. El catolicismo romano cambió ese día. Fueron ellos. ¿Cuándo comenzó esto? Aunque ya venía ese cambio y la persecución a los judíos, porque siempre, mis hermanos, el día de reposo ha levantado odio de parte de aquellos que pretendiendo servir a Dios lo quieren eliminar. Pero esto se vino a concretar después de el año 321 con Constantino, cuando le comienza a dar al catolicismo el lugar que Pablo había dicho que tendría una vez fuera quitado el que lo estorbaba o el que se lo impedía. Veamos un poquito los pretextos que hoy día se esgrimen para decir que ya no se debe guardar el día de reposo. Y he escuchado unos tan poco, digamos, recursivos como el calendario. Que el día de reposo que estamos guardando hoy, los adventistas del séptimo día y los que aceptan este día, no es el día, que eso se perdió porque el calendario fue cambiado, porque estamos en el calendario romano, y que entonces ya no tenemos ese día, se perdió. Pero para otras cosas sí el calendario funciona. Mis hermanos, esto es decir que por encima de Dios está el hombre. Por encima de Dios no hay nadie. Dios no ha permitido que se pierda esa línea de tiempo. El sábado que estamos guardando hoy es el mismo sábado que se ha guardado durante todo el tiempo desde que el Señor lo instituyó allá en la creación. Otro pretexto es que era para los judíos. Esta es otra que no tiene, tiene asidero en la mente de muchas personas, de muchos predicadores y de muchos influenciadores, pero no en la Biblia. Comenzando de que cuando el sábado fue dado por el Señor, Génesis 2, 1 al 3, no había judíos. El mandamiento de Éxodo 28 al 11 dice claramente el motivo. Primero, el motivo de Dios al dar el sábado es la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero si usted lee el versículo 10, en el versículo 10 de Éxodo 20 dice, ni tú, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y lo hemos dicho una y otra vez, hasta los animales quedaron incluidos en este mandato del Señor. Y los extranjeros. Si usted lee en Isaías capítulo 56, y voy a leerles este texto para recordarlo, mis hermanos. Aquí dice claramente que los extranjeros, los gentiles que quieran ser parte del pueblo de Dios están llamados a guardar el día de reposo. Fíjense ustedes lo que está aquí en Isaías capítulo 56. Voy a leer el versículo 4 y el versículo 6. Dice,
Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Aquí no está todos los judíos, no, a todos en general. Porque ese día, ese reposo fue dado para la humanidad. ¿No lo dice el Señor Jesús en Marcos 2:27? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahí no dice de los judíos, del hombre. Así que vamos aquí viendo claramente, mis hermanos, que el día de reposo, que fue cambiado por el hombre, tiene una continuidad. Ahora, veamos este detalle. Fue cambiado por el catolicismo, sustituido por un falso día que es el domingo. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué los protestantes aceptan este cambio? En su gran mayoría, el protestantismo se congrega el domingo. Y para un porcentaje altísimo de ellos, el domingo es un día de adoración, es un día especial, es un día de igualdad. Para el catolicismo, de todas sus reuniones, sus misas, la más importante y en la que no debe faltar un católico es una misa el domingo. ¿Por qué los protestantes, entre comillas, siguen marcados por este sistema? ¿Por qué no se han desligado de este sistema, mis hermanos? Ahora, este cambio fue hecho sin la aprobación, sin un sustento bíblico. No hay un solo texto que amerite tal cambio o que autorice tal cambio, ni uno solo. Y es importante esto que lo veamos porque afirman que sí, que fue cambiado y usan textos equivocadamente. Hechos 27, 1 Corintios 16:2, los textos que hablan de los evangelios de la resurrección del Señor, que es otro punto que toman para decir, no, es que estamos reuniéndonos el domingo y guardamos el domingo porque el Señor resucitó el domingo. Y a mí me da de golpe un poquito de tristeza porque le citan Juan, donde el Señor se aparece a ellos un primer día de la semana cuando ellos estaban reunidos. Ahora, estaban reunidos principalmente por miedo a los judíos, no porque hubieran estado adorando. Y otro detalle es que si ellos hubieran estado celebrando la resurrección, la pregunta es, ¿cómo iban a estar celebrando la resurrección si ni siquiera creían que el Señor había resucitado? Eso se cae por su propio peso. No hay un solo texto, uno solo, que se pueda mostrar para probar que el Señor cambió el día de reposo. Los textos mencionados antes, Hechos 27, 1 Corintios 16:2, no tienen nada que ver ni con adoración, ni con el domingo como día de adorar o un día para separar. Mis hermanos queridos, esta controversia no va a terminar hasta que el Señor no venga. Se irá hasta el final. Ahora, yo quiero aquí hacer una apelación. ¿Tenemos libertad? Sí. Usted, mi hermano, si es de los que se reúne el domingo, es católico o pertenece a un grupo cristiano, protestante, pero que se reúne el domingo, está en su derecho. Usted, como dicen algunos, puede escoger el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Puede hacerlo. Nadie debería decirle que no, que se lo vaya a impedir. No, nadie. Porque usted está en su libertad. Pero esa libertad no le da derecho a decir que Dios ha cambiado, porque Dios no cambia. Y aquí hago el siguiente comentario. El Dios que tenía una ley para los de antes del Sinaí, y una ley para los del Sinaí hasta la cruz, y otra ley para los de la cruz hasta que Cristo venga, ese es un Dios no confiable, porque es un Dios cambiante, es un Dios sin un criterio, es un Dios sin una identidad.
tremenda equivocación esta. Dios no está cambiando, y menos cambiando, ajustándose a las circunstancias humanas. No, Dios dio su ley, dio sus mandatos, y Dios no los va a cambiar porque a nosotros nos parece que es muy difícil guardarlos. Ahora, mis hermanos, voy a hacerlo, pero no mienta diciendo que Dios lo cambió, porque esa es una mentira. Si estoy hablando para alguien que asegura eso, está mintiendo. Usted está mintiendo porque Dios no lo ha cambiado. Ni era solamente para los judíos, era para la humanidad. Y la Biblia nos dice que este día permanecerá en el tiempo como día de adoración a Dios. Quiero terminar usando aquí una ilustración que usa Alejandro Bullón, y él lo hace refiriéndose a la salvación y a la existencia de Dios. Dice Alejandro Bullón: si alguien no cree que existe Dios, que no hay salvación, no solo está en su derecho, sino que él le hace la siguiente apelación. Usted no cree y yo creo. Pero pensemos en una cosa. Dice él: resulta que llega el fin. Yo creía que había Dios y que Dios salvaba, pero no lo hay. ¿Yo qué pierdo? No pierdo nada. Ahora, resulta de que para usted, para el que no cree, bien el Señor, era cierto que había salvación, sí existía Dios, y dice el pastor Bullón: yo he ganado, pero tú has perdido. Esta apelación la voy a hacer con el sábado. Mi hermano, vamos a pensar en esas dos hipótesis. Y yo les aseguro que lo digo para ilustrarlo, pero no porque yo crea eso. Estoy totalmente seguro que el día de reposo estará vigente. Y no solo estará vigente hasta que Cristo venga, sino que continuará como un recordativo de la creación de Dios y aún de la redención de Dios. Recuerden que Jesús, aún en su muerte, reposó el día sábado, porque ese día lo pasó en la tumba. Ahora, yo creo que el sábado es el día de reposo, me gozo en reunirme con mis hermanos, hacemos lo mejor que podamos para cumplir con el mandato del Señor, hacemos obra misionera, vamos a visitar a un enfermo, bueno, las actividades de la adoración y de la iglesia. Usted no cree, pero yo creo. Resulta de que viene el Señor. Y cuando el Señor venga, piense usted que si no fuera así, ¿yo qué perdería? ¿Crees tú que el Señor me va a impedir entrar al cielo porque yo creí que se guardaba el día de reposo y lo guardaba? Por supuesto que no. Pero ¿qué pasará contigo? Que lo rechazaste, lo pisoteaste, que lo enseñaste de que no se debía guardar, que llevaste a otros a rechazarlo, que sembraste esa duda, que pusiste siempre el énfasis en que no y que no y que no. Y cuando te des cuenta de que sí, y que era algo que Dios no iba a pasar por alto, como dice el pastor Bullón, yo he ganado, porque estaba haciendo lo que Dios pedía. Por su gracia, lo guardé de la mejor manera y lo hice para su honra y su gloria. ¿Pero qué cree que va a pasar contigo que no lo hiciste? ¿Crees que vas a entrar al reino de los cielos así? Mi hermano, te aseguro, todo aquel que levanta su mano contra el Señor y a plena conciencia rechaza sus mandatos, no entrará al reino de los cielos. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 4. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo no quiero ponerme aquí a hablar con paños de agua tibia y con dudas. Te lo aseguro, mi hermano, no entrarás al reino de los cielos. Dios no pasará por alto la desobediencia a sus mandatos. Que Dios nos ayude. Para usted que lo acepta, que lo separa, que lo
quiere hacer de la mejor manera, no desmaye. Sígalo haciendo. Es para honra y gloria de Dios. Y para usted que no lo hace, reflexione. Este día, este mandamiento dividirá al mundo en dos grupos. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. No te olvides, el domingo es la marca del catolicismo. ¿Por qué los protestantes no se han desligado del catolicismo? Es hora, mi hermano, que usted reflexione y se desligue de ese poder que está penetrando y nunca ha dejado de penetrar en el cristianismo. Sus dos errores capitales, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, han permeado a lo que entre comillas se llama protestantismo. Que Dios te bendiga y espero que quede una reflexión. Paz de Cristo para usted.